Esperemos. Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Estamos ansiosos por tomar las vacaciones, la verdad que sí, pero falta todavía, ¿no? Nos queda hoy, el 18, el 11 y el 18. Nos quedan las 3 últimas clases de este año y retomamos el 5 de febrero, ¿sí? Primera semana, ya vamos a estar aquí. Eh, a mí me gustaría, para los que están viendo la clase grabada, que repasen los temas. El 18 vamos a dejar habilitado el cuestionario, ¿sí? De accidentes, riesgos y si podemos enfermedades. Si no llegamos a enfermedades, no importa, lo vamos a hacer a la vuelta, ¿no? Tenemos que ver, desarrollar todo el tema y después plantear un cuestionario. Falta mucho para eso. Pero ahora nos vamos a detener en riesgos, ¿sí? En riesgos, que son muchísimos para desarrollar, para conocer, aunque ustedes a esta altura ya lo saben, ¿sí? Que son 6 tipos de riesgos, ¿no? Pero acá tienen un pequeño concepto, ¿no? Una denominación de qué son los riesgos de trabajo. Fíjense, ¿cómo lo vamos a manejar nosotros? Vamos a decir que es una combinación de esas probabilidades. Estas probabilidades ustedes tienen que tratar de que no se den, ¿no? Porque si nosotros hacemos nuestro trabajo y llevamos la documentación que después les voy a contar, que son aproximadamente unos 8 documentos, fichas, ¿sí? Que llevan el control para evitar, ¿no? Todos los riesgos posibles en todos los ámbitos de trabajo, ¿sí? Y nosotros decimos que estos riesgos pueden traer aparejado, ¿no? Los accidentes que nosotros ya estuvimos viendo, que los clasificamos también, ¿no? En leves, graves, muy graves y aquellos que, bueno, hablamos de un fallecimiento, ¿sí? Y después tenemos estas enfermedades, que cada actividad tiene su enfermedad donde hay que tener presente esa enfermedad tal vez que presenta el trabajador, pero que no es invalidante y que no le impide realizar cualquier actividad, ¿no? Que a través de un tratamiento, ¿sí? Y que la actividad que él realice lo permita también, ¿sí? Hay muchos ámbitos donde uno ya tiene una enfermedad tal vez determinada y no se toma ese personal. Más en el ámbito que ustedes van a preservar, que es el ámbito industrial, ¿sí? El ámbito del agro, ¿sí? De la construcción, donde muchas veces no podemos hablar de una discapacidad porque no sería apto para desarrollar actividades que muchas veces son forzosas. Aquí sí, ustedes pueden ver que pueden dar, ¿no? Estos accidentes o estas enfermedades van a generar, ¿no? Invalidez, como hablábamos la semana pasada. Lo óptimo son temporarias, ¿sí? Un tratamiento, controles médicos y logramos reinsertar de nuevo al trabajador. Ya cuando es permanente, ustedes ya saben, ¿no? Que aquí habrá que analizar si ese personal vamos a tener que indemnizarlo, seguro que sí. Y el área de recursos humanos va a tener que iniciar nuevamente una búsqueda de ese personal. Y aquí pueden ver, a nosotros nos interesa, ¿no? Que ese trabajador pueda lograr una curación. Nosotros en esa parte nos interesa el momento que sucede el accidente para colaborar, para ayudar, ¿sí? Y después ya lo maneja área de recursos humanos y lamentablemente nuestro ritmo de trabajo sigue, ¿sí? Yo digo lamentablemente porque en un ámbito de trabajo sabemos que somos sustituibles, ¿sí? Nadie es imprescindible, como siempre nos dicen, ¿no? Entonces, persona que es accidentada, bien, le vamos a preguntarnos cómo está, pero a nosotros nos interesa que el ritmo de trabajo siga, lamentablemente, ¿no? Y que nosotros sigamos preservando, cuidando, ¿no?
todos los ámbitos de trabajo. Suena como egoísmo, ¿verdad? Pero en todos los ámbitos es así. Aquí nosotros sabemos que estos accidentes van a dejar una secuela, segura, ¿no? Esa secuela que tiene que ser analizada, tiene que observarse si el trabajador puede volver o no, no dependerá. Cuando nosotros veamos más adelante, ¿no? Documentación, ustedes van a poder ver aquellos ítems, ¿no? Que es necesario marcar cuando nos solicitan la presencia, ¿no? Para ser parte, tal vez, de una elección de personal que podemos, en algún momento nos pueden, ¿no? Solicitar esa presencia. Algunas veces sí, otras veces no. Aquí fíjense en esta imagen, pueden ver muchos riesgos, ¿sí? Y tal vez ustedes dirían, algunos son como muy obvios, ¿sí? Fíjense, a ver, trabajar en alturas sin equipos de protección. No puede ser, ¿no? No puede ocurrir nunca, pero sí se da. Sí se da especialmente en aquellos trabajadores que ya tienen muchos años, donde dicen nunca pasó nada, hasta que sucede, como siempre les digo, y aquí ustedes tienen que hacer el control, ¿sí? Ya cuando veamos todo lo que es referido a los EPP, ¿sí? Van a poder identificar la necesidad que tiene, ¿no? El trabajador de tener sus elementos, ¿sí? Y más que todo en altura, los arneses, ¿sí? Eso es súper necesario, ¿no? Y especialmente que estén muy, muy bien colocados, muy bien enganchados, ¿sí? Para que no tengan algún accidente en ese caso. Aquí sí, nosotros vamos a ver más adelante cuando veamos químicos, contaminantes, ¿no? El contacto ocasional con productos químicos. Ocasional. ¿No? Pero ¿qué pasó ese producto ocasional? En algún ámbito no se hizo su trabajo de manera correcta. No podemos tener productos que son químicos al alcance, ¿no? De todo trabajador. ¿Quién no hizo una supervisación? ¿Quién no hizo el control? ¿No? ¿Quién no almacenó en el lugar correcto? Si fuese así, y si no, aquellos trabajadores que tienen que manipular estas sustancias tienen todos los CPP a su alcance, ¿sí? Nosotros los vamos a supervisar, vamos a entregarlos, vamos a analizar que estén en óptimas condiciones y que ese personal sepa el manejo correcto, ¿no? Y que esté especialmente capacitado y preparado para realizar esa actividad. O sea que esto en realidad no tendría que ocurrir. Uso de herramientas manuales sin entrenamiento adecuado. Bueno, acá tampoco, ¿no? No puede darse. Si área de recursos humanos seleccionó a un profesional, a un operario o al cargo que tenga, no puede suceder. No puede suceder porque se hizo una selección, se hizo pruebas, se hicieron test, tiene experiencia, ¿no? Y nosotros siempre vamos a capacitar al personal y vamos a decir, este trabajo de todas las herramientas tienen que estar organizadas en su lugar. Una vez utilizadas, vuelven a su lugar a donde estaban, ¿sí? Entonces, no podría suceder ninguno de estos tipos de riesgos, pero los mencionamos porque siempre suceden, ¿sí? Y ahí pueden ver en estas imágenes, es muy característico, ¿no? Aunque tienen algunas señalizaciones también, ¿sí? Pero después vamos a profundizar mucho más, ¿sí? Falta bueno, un tiempito. Yo creo que ya para el año que viene vamos a ver estos temas. Uy, año que viene, como que faltará, bueno, tanto, ¿no? Falta muy, muy poquito. A ver aquí, fíjense, en esta imagen nosotros vamos a poder identificar, ¿no? ¿Cuáles son las características, ¿no? Que tienen los riesgos? Vamos a ir viendo una ahora. Son muchas. Vamos a ver las variedades. Fíjense, esto ustedes ya lo conocen. No me digan que desde
cuando nos conocimos y vimos allá seguridad, ¿sí? Yo les he contado en algún momento de los tipos de riesgos, ¿no? Los físicos, los químicos, los biológicos, ergonómicos, ambientales, psicosociales, ¿sí? Estos son los que algunas veces repercuten especialmente en el ámbito administrativo. Fíjense acá, hablamos de un potencial de daño. Sabemos que si todas las instalaciones no están en óptimas condiciones, si el personal no está capacitado, sabemos lo que puede ocurrir, ¿sí? Pueden ocurrir lesiones o pueden ocurrir también enfermedades, que después las vamos a ver cuáles son. Aquí decimos la frecuencia y la duración. Bueno, aquí va a depender, ¿sí? Si el trabajador sabemos que está expuesto a riesgos desde que comienza su jornada hasta tal vez cuando son minutos antes de retirarse, ellos están expuestos, ¿no? Pero justamente ahí está, primero, la capacitación que ustedes les han brindado y el control que ustedes hacen, ¿sí? Entonces allí tampoco podría suceder. Dificultades de percepción, ¿sí? Bueno, acá nosotros vamos a ver cuando tenemos los trabajadores, ¿sí? Que muchas veces no nos comprenden o tal vez tienen mucha antigüedad, como siempre digo, y no hacen, tal vez, hacen caso omiso, ¿sí? Bueno, allí ustedes tienen una herramienta que siempre se las menciono, ¿no? Hacer los apercibimientos y luego las sanciones en ese caso, ¿no? Cuando se haga tal vez oídos sordos a lo que ustedes están mencionando. En este caso sí, fíjense que nosotros hablamos de prevenir en todo momento, desde que nos conocimos y hasta el último día, yo les voy a estar hablando de una prevención, ¿sí? Bueno, es la función que tiene nuestra actividad, ¿sí? Y que también tiene mucho que ver el empleador, que permita, ¿no? La presencia de ustedes, que tengan este apoyo también, ¿no? De poder prevenir todos estos accidentes. Ustedes van a hacer una prevención, ¿sí? Y una protección de ese ambiente de trabajo, en el horario que ustedes estén, por supuesto, ¿no? Después queda fichado lo que ha ocurrido y vuelven en la próxima jornada y seguimos, ¿sí? Cuidando y preservando siempre, ¿no? La salud y la integridad. Acá tenemos, hay un interrogante que nos vamos a hacer entre todos, seguro, ¿sí? Y que cuando estamos trabajando, siempre la estamos haciendo. Fíjense, miren ese interrogante. ¿Cómo se evalúan los riesgos? ¿No? Nosotros tenemos varios aspectos para realizarlos. Primero, ustedes saben, ya a esta altura saben cómo es el procedimiento, tenemos que evaluar desde que se está construyendo esa obra, ese tinglado, ese depósito, ¿no? Ya hacemos, por supuesto, una evaluación de los riesgos que podrían llegar a presentarse. O sea, tenemos en cuenta la probabilidad. Nosotros sí vamos a tener en cuenta también la gravedad. Entonces vamos a trabajar en ellos, ¿sí? Para que no ocurran o tratar de reducir que estos riesgos se produzcan. ¿Qué tenemos que hacer primero? Vamos a identificar el peligro, ¿no? A ver, primero dependerá el ámbito donde ustedes vayan a trabajar, ¿sí? Si ustedes tienen que trabajar en el área industrial, vamos a tomar como ejemplo. Bueno, sabemos cuáles son los peligros. Máquinas, ¿sí? Los ambientes que no estén bien ventilados, ¿sí? Tal vez las herramientas que no tengan mantenimiento, ¿sí? Si llegan a utilizar tal vez sustancias, ¿no? Que son, bueno, perjudiciales para la salud de los trabajadores, también vamos a analizar. Pero hay lugares que están señalizados, ¿sí? Y que ustedes conocen qué ocurre en ese lugar, qué hay en ese lugar. Y también tenemos
barreras, impedimentos para que el personal que no está capacitado no asista, no se acerque a ese lugar. Entonces, como que decimos, bueno, no podría suceder. Ustedes van a conocer la fuente, decimos la fuente posible de ese daño. ¿Por qué? Porque recorren, ¿no? Porque hacen un seguimiento, evalúan, ¿sí? Diagnostican, ¿sí? Hacen la evaluación de esas probabilidades, ¿sí? Después, más adelante, cuando veamos los mapas de riesgos, nosotros vamos a ver una matriz, ¿sí? Es una matriz que nos permite a nosotros analizar las probabilidades y las frecuencias. Y tiene colores, ¿sí? Tiene colores como los semáforos, digamos, rojos, amarillos, verdes, ¿sí? Y tiene unos números, ¿no? Que nosotros vamos a ir identificando cuáles son más graves, cuáles no. Entonces allí es el momento que ustedes ya tienen en un primer momento esa probabilidad, ¿sí? Es una matriz muy conocida, ¿sí? Se llama la matriz 5 por 5, ¿sí? Después la vemos más adelante, que sería probabilidades, ¿sí? Y decimos la frecuencia también. Es como una especie de eje de una tabla con ejes, ¿no? Y allí están todos los colores, mencionando probabilidades y frecuencias. Más adelante las vamos a ver. Van a evaluar también las gravedades, ¿sí? Bueno, ya dijimos aquellos lugares que son más inseguros, o nosotros decimos que se considera la severidad, o sea, cuáles lugares más probable que sucedan accidentes y que sean totalmente graves, ¿sí? Hacemos este seguimiento también. Y tenemos que determinar el nivel del riesgo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante con esa matriz que yo les estaba comentando, para que ustedes puedan determinar este nivel de riesgo, ¿sí? Ya vamos a ver después que veamos señalizaciones y demás, cuando ustedes ya conozcan, ¿no? Un poquitito más de esta área, que es interminable, decimos, ¿no? Porque tenemos tantos ámbitos para estudiar, ¿no? Y conocer. Aquí van a ver, en este caso, otro interrogante. Fíjense, fíjense qué es. ¿Qué es un peligro? Y ustedes me dirían, a ver, un peligro, una situación traumática. Podemos mencionarlo, ¿no? Bueno, nosotros vamos a decir y definirlo con dos palabras, ¿no? Es una fuente, es una situación potencial en ese caso, ¿sí? De daño. Así lo vamos a mencionar en este caso. Donde lamentablemente vamos a tomar en primer momento la palabra más grave, el fallecimiento, ¿no? Del trabajador. Luego vamos a ir aumentando tal vez o tomando en cuenta aquel daño más leve, ¿sí? Que son las lesiones, las enfermedades. Decimos daño a la propiedad. Bueno, nosotros acá vamos a ir primero por la persona, lo que le ocurra al personal. La propiedad, bueno, está bien, la podemos, se puede volver a construir, no hay seguros en ese caso, pero una vida no la vamos a volver a tener. También en cuanto al ambiente de trabajo, bueno, ustedes acá hacen una parte, no toda, ¿no? Porque el resto lo lleva adelante el área de recursos humanos, cuidar, preservar ese ambiente, ¿sí? Sí pueden informar y que acá hay una figura más, que es el supervisor, que esté en ese momento, ¿no? Donde los trabajadores tienen que informar a ese supervisor lo que está ocurriendo, ¿sí? Y ese supervisor va a comunicarse con el área de recursos humanos y ustedes saben, ¿sí? O tal vez no pasa esa información por un supervisor y pasa por ustedes. Ustedes se enteran antes de esa situación
que se está presentando. Y también la pueden comunicar, ¿no?, al área de recursos humanos. Aquí fíjense que cuando ustedes puedan identificar, decimos una identificación inicial del riesgo, fíjense qué debemos hacer. Yo les he colocado algunos puntitos. Primero vamos a reconocer los peligros más importantes, ¿sí? Vamos a ir del más grave al más leve. Vamos a ir controlando, ¿no? Haciendo ese seguimiento que todos los días lo debemos hacer. Vamos a definir los objetivos, ¿no? Para poder, decimos, satisfacer esas necesidades de capacitación, que esos riesgos pueden presentarse, o esos accidentes también si quieren, pueden presentarse porque el personal no está capacitado, no está preparado, no está adaptado, ¿no?, a llevar adelante determinadas actividades. Volvemos a la misma pregunta. ¿Cómo? Si un personal se selecciona cuando tienen amplios conocimientos, experiencias, sí, pero muchas veces esto es un instante, ¿no? Y todo ese conocimiento, todas esas aptitudes quedan a un lado y surgen, ¿no?, estos accidentes. Entonces, desde nuestro rol, tenemos que empezar o realizar nuevamente una capacitación, ¿sí? E informar de manera individual, de manera grupal. Ustedes van a ver, ¿no?, quién es el personal que está actuando de una manera que no es correcta, ¿sí? Normalmente nosotros podemos acercarnos, ¿sí?, y mencionar aquel movimiento o aquella actitud, ¿no?, que no sea la correcta. O podemos solicitarle que haga uso correcto de los EPP. Eso sí, pero de ahí en más ya podemos solicitar, ¿no?, de manera escrita, ¿no?, con esos apercibimientos. También fíjense lo que pueden hacer. Van a asumir las diferentes responsabilidades o van a dar a conocer las responsabilidades ¿a quién? Al área administrativa. ¿Quién es el área administrativa? Aquí tenemos área de recursos humanos, gerente, jefe, acá tenemos los que es supervisores, y decimos también, bueno, los trabajadores que acompañan en ese proceso, ¿sí? Sería, a ver, el responsable de algún área, ¿sí? Un jefe de área, un supervisor, en ese caso. Aquí sí, fíjense que nosotros es importante que destaquemos y realicemos estos estándares, ¿no? Decimos estándares y procedimientos integrales. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué vamos a hacer? Para nosotros, estos procedimientos integrales tienen que ver cómo actuamos nosotros en situaciones de emergencia y que lo vamos a subsanar de una manera muy rápida, haciendo los simulacros, y dando a conocer todas las señalizaciones, los mapas de riesgos que estén visibles, que sean totalmente analizados y conocidos por los trabajadores. Nosotros ya estamos haciendo, ¿no?, esos procedimientos integrales. Hay que hacerlo. Y estoy segura que siempre lo van a desarrollar ustedes en su ámbito de trabajo. Otra pregunta más. Vamos a hacernos otra pregunta. Hoy es día de interrogantes, ¿sí? Porque en esta área hay que hacerse muchas preguntas. ¿Por qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Quién es el responsable? ¿Verdad? Seguro que sí. Vamos a ver otra pregunta. Fíjense. Vamos a ver esta. Y todas son con responsabilidad. Fíjense, no hay ninguna que sea tal vez superficial. ¿Por qué es importante distinguir un peligro de un riesgo? Es súper importante, ¿no? Un peligro, ¿no?, que puede estar expuesto, ¿no?, un trabajador, o una zona que sea peligrosa. Y los riesgos que presenta cada zona, ¿sí? Y dependiendo del trabajo que realice el recurso humano, el trabajo. Vamos a ver, fíjense, vamos a hacer una mirada un poquito más profunda.
Nosotros vamos a identificar y evaluar de manera precisa. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero, ustedes ya previamente ya hicieron una evaluación, identificación y una evaluación de los potenciales daños. Es lo primero que analizamos, ¿sí? Tal vez no vemos en el presente, sino vamos un poquitito más allá, a lo que podría llegar a pasar. Nosotros vamos a tener en cuenta el entorno, o sea, todas las personas que rodean, que trabajan en esa área, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esa manera ustedes puedan llevar adelante todas las medidas preventivas y puedan dividir a ese personal. Ese entorno tiene que estar a su favor, ¿sí? Tiene que ser un grupo de trabajo que sea solidario, colaborativo, que entienda, ¿no? Que entienda más que todo el trabajo que ustedes realizan, ¿sí? Para que a partir de allí puedan llevar adelante todas las medidas preventivas, principalmente que no ocurran accidentes, seguro que sí. Vamos a priorizar las acciones. ¿Cómo hacemos? Bueno, aquí nosotros vamos a tener en cuenta responsables, ¿sí? ¿Quiénes son los responsables? O podemos armar tal vez un equipo de trabajo. ¿Quién van a ser los encargados de tener en cuenta las mayores probabilidades y las consecuencias que puedan ocurrir, ¿no? Los accidentes, los derivados de los riesgos. Esas consecuencias normalmente son muy graves, ¿sí? Muy, muy graves y así nosotros lo debemos tomar. Después tenemos, fíjense, desarrollar una estrategia de prevención. ¿Cómo lo hacemos? Ese equipo de trabajo que ustedes han formado, que le han asignado una responsabilidad, van a tener que llevar adelante estas medidas, ¿no? Buscando la forma de eliminar, sería lo favorable. Nosotros, como siempre decimos, reducir todas las probabilidades de que ocurran, ¿no? Algún riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Siempre lo marcamos. Capacitación. ¿Cómo tiene que ser esa capacitación? Totalmente eficiente, ¿sí? ¿Qué buscamos nosotros? Bueno, que el personal pueda comprender, ¿sí? Pueda concientizarse de la gravedad de no usar los EPP, de no presentarse tal vez en las capacitaciones que son asignadas, ¿sí? Porque así pasa algunas veces. Cuando las capacitaciones son de manera externa, no van, no asisten. Cuando son internas, bueno, porque están dentro del ámbito de trabajo, en ese caso sí. Bueno, allí no podríamos nosotros realizar una capacitación totalmente eficiente, claro, porque no tenemos el personal completo para impartir, ¿no? Todas las medidas, todos los procedimientos, las técnicas, ¿no? Bueno, ahí hay una medida que después les voy a contar cómo podemos hacer en el caso que ese personal no se presente. Hay un aspecto más y que seguro lo tienen presente, que yo siempre dije. Vamos a ir a las leyes, a la parte normativa, sí, acá hay decretos, hay leyes que debemos cumplir y hacerlas cumplir, ¿verdad? Por eso nosotros las estuvimos estudiando durante este tiempo. Hay que hacer cumplir. Y esto es lo más importante. A las empresas lo que les interesa es esto, evitar las sanciones de diferentes organismos. Y ustedes para eso están, ¿no? Para preservar, para cuidar y evitar todo tipo de sanciones. Si suceden accidentes, ustedes ya saben quiénes son los encargados en visitar de manera muy rápida las RT. ¿Sí? Visitan y por qué pasó, quién fue, quién estaba el encargado, ¿no? Bueno, aquí esto nos van a solicitar a nosotros que hagamos este trabajo. ¿Buscamos la reducción de los accidentes y de las enfermedades? Claro, seguro que sí. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo un uso adecuado
de todas las medidas, ¿sí? Solicitando, como dije, a que el personal sea responsable, ¿no? Y cumpla con todos los requerimientos que ustedes solicitan. Y en este aspecto, fíjense que tomamos mejorar la moral, ¿no? Y la productividad. Bueno, acá podemos tener nosotros trabajadores que tal vez están pasando por una situación laboral que no es favorable, donde hay actitudes, donde están viendo irregularidades. ¿Y cómo está esa moral de los trabajadores? Puede estar en baja, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Lo vemos reflejado en la productividad que ellos tienen. En las evaluaciones que se realizan, ¿no?, al personal, van a ver que estos niveles o esos valores que se manejan en porcentaje van en disminución, ¿no? Entonces aquí lo que hay que solucionar es otra área primero. El área de recursos humanos es la encargada de solicitar un apoyo, un acompañamiento en esta parte donde hay sueldos bajos, tal vez ustedes solicitan nuevamente los mantenimientos, no se hacen, o los CPP no están en óptimas condiciones, entonces allí está haciendo un faltante de dinero, ¿no? O no se quiere invertir en esta área. Bueno, ahí también ustedes tienen que informar esas circunstancias, ¿no? Donde no se invierte, donde no se compra, ¿no? Donde se observa que los CPP no están en condiciones y los trabajadores cumplen esas funciones así de manera tan arriesgada. Esto es lo bueno, ¿no? Que ustedes logren en una empresa, decimos, la optimización de los recursos. ¿Qué sería? Que se haga una correcta gestión, ¿sí? Y que a la vez les va a permitir a ustedes observar en este caso que o llegan a las empresas, a los depósitos, a donde ustedes trabajen, esos recursos, ¿sí? Donde si tenían EPPs que no estaban bueno, en mantenimiento o en óptimas condiciones, o las instalaciones no estaban de manera correcta, bueno, aquí pasa, ¿no? Esos recursos llegan a las empresas y se empieza a hacer un arreglo, una solución de medidas. Acá también, en el caso de las personas, otro aspecto más, personal, que tal vez en los niveles de rendimiento no estuvo favorable. Bueno, acá hay que tomar medidas, seguro que sí. Y vamos a contratar un personal que sea eficiente, ¿no? Que realice su trabajo de manera eficaz, ¿no? Bueno, esta parte tal vez no nos agrada mucho cuando hablamos de ese ámbito, porque podemos empezar a menospreciar el trabajo de un recurso humano. Pero esto hay que analizarlo, hay que tenerlo presente, ¿sí? Y ustedes seguro que van a solicitar, si han observado irregularidades o tal vez, como dije, EPPs que no están en vigencia, hay que hacer inversiones. Hay que hacer inversiones. La empresa sí o sí está obligada, y ustedes lo vieron, ¿no? Está obligada a invertir y a asegurar la salud laboral, ¿sí? Siempre vamos a preservar, vamos a cuidar que el trabajador realice su trabajo, pero que las instalaciones también lo permitan, ¿sí? Y sus elementos estén totalmente preparados, ¿no? Para poder realizar estas funciones. Aquí, fíjense que vamos a analizar los riesgos, ¿no? Para la salud de los trabajadores, que es el área que a nosotros más nos interesa, ¿verdad? Porque cuidamos la integridad de ellos. Fíjense aquí, van a ver algunos parámetros, decimos nosotros, o podemos decir variables, ¿sí? También se maneja de esta manera, donde vamos a considerar varios aspectos. Fíjense, condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿sí? Es súper importante
que las condiciones sean seguras. Nosotros ya lo estuvimos viendo, ¿no? El medio, decimos el medio ambiente, el entorno, ¿no? Sino aquí, área de recursos humanos tiene que hacer su trabajo. Si es por disputas, diferencias con los trabajadores, ya si es porque tenemos máquinas o tenemos herramientas que no están en óptimas condiciones, bueno, también se debe hacer, pero ahí lo manejamos nosotros, a través de los diferentes fichados. Este tiempo de trabajo, bueno, el tiempo de trabajo dependerá. A ver, nosotros tenemos horarios de trabajo aproximadamente de 8 horas normales, ¿sí? Después tenemos las insalubres, que creo que les conté, que son 6 horas, ¿sí? Y cuando vemos este tema, alguien me preguntaba la semana pasada, ¿qué pasaría si hay una modificación, ¿no? En los horarios de trabajo? Que hay rumores, no hay nada establecido todavía, ¿sí? Pero no es para el personal que ya tiene o que ya está en blanco, vamos a decir así. Es para el personal que todavía no ha logrado, ¿no? Estar registrado. Para ellos se va a tomar esas medidas, ¿sí? No hay nada establecido. Esperemos la próxima semana y vamos a conocer realmente si hay una extensión de esa jornada laboral o no. Esto también, fíjense, la forma de remuneración, cómo se va a establecer, ¿sí? Si se va a pagar por jornadas de cuántas horas, en qué horario, si se va a pagar también el título, ¿no? A los trabajadores, cuál es el sueldo básico que va a percibir, ¿no? Cuáles son los ítems a favor que tiene el trabajador, ¿sí? Bueno, acá también es importante que nosotros lo manejemos. Después, organización y contenido del trabajo. Bueno, acá área de recursos humanos maneja la organización, selecciona el personal y ustedes van a observar cómo se lleva adelante, ¿no? El trabajo de los recursos humanos. Van a preservar ese medio ambiente del lugar donde ustedes trabajen, ¿no? Que se cumplan las ventilaciones, ¿no? Las instalaciones, que estén en óptimas condiciones, ¿no? Como lo habíamos visto en la ley de seguridad. Después acá hablamos de servicios de bienestar y sociales, son aquellos que les permiten, ¿no? Las mismas empresas les otorgan, ¿no? A los trabajadores, ¿sí? Acá pueden ser momentos de esparcimiento, porque actualmente se hace y se está profundizando mucho, ¿no? En que el trabajador se sienta cómodo en sus horarios de trabajo. Después esto, fíjense, es un tema también, ¿no? Sistemas de relaciones laborales. Lograr que esas relaciones sean amistosas, armoniosas, favorables, ¿sí? Sostenibles, como se menciona. Que no haya problemas, que no tengamos conflictos, ¿sí? Y si se presentan, se solucionan de manera rápida, evitando, ¿no? Que acrecenten. Después tenemos los factores del trabajador y su entorno, que puede ser, como dije recién, conflictos, ya sea con sus pares, con los supervisores, tal vez puede ser con los superiores, ¿sí? Puede darse también, ¿sí? Y el entorno, bueno, ya serían sus compañeros, con ustedes, ¿no? También podrían llegar a tener algún tipo de problema, ¿sí? Donde siempre, como dije, hay que hacerse respetar, ¿sí? Respetar porque ustedes están cuidándolos a ellos. Miren esta imagen. Vamos a ver esta imagen donde es muy gráfica, ¿no? Y destaca todos los tipos de riesgos que pueden presentarse en todo ámbito de trabajo, ¿sí? Fíjense, riesgos físicos, ¿no? Riesgos psicosociales,
riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, riesgos mecánicos, químicos y tenemos los ambientales. Fíjense cuándo se dan los físicos, ¿no? Y cómo afectan, ¿sí? Los físicos nosotros ya los vimos, van a afectar a la persona en sí, ¿no? De acuerdo a las instalaciones como estén, ¿sí? Si el trabajador tiene su actividad en un ámbito donde no es sostenible, donde hay muchísimas irregularidades, bueno, allí el trabajador está en riesgo. Riesgos psicosociales. Acá tienen mucho que ver con la mala organización, decimos, pero vamos a ir un poquito más allá. No solo con la mala organización, sino también el entorno, ¿sí? Que surgen problemas, diferencias. Aquí hay muchas veces eh, discriminación, ¿sí? En algunos ámbitos, en otros ya puede verse acosos, ¿sí? Que se ve bastante, ¿no? Es muy mencionado en este tiempo. No solo tiene que ver con la mala organización, ¿sí? Hay otros factores. Después tenemos estos, ¿no? Los riesgos biológicos, que dependen de cómo estén las instalaciones o si tienen contacto, ¿no? Su trabajo está en riesgo, ¿no? Cuando trabajan con virus o tal vez con bacterias o parásitos o las instalaciones no son higiénicas, ¿no? Que ustedes también tienen que hacer ese cuidado. Después tienen los riesgos químicos. Bueno, acá ya tiene que ver cuando trabajen ustedes en alguna área, ¿no? Que utilicen los químicos, ¿sí? Y los trabajadores puedan inhalar, ¿sí? Puedan tocar, ¿no? Puedan palpar de manera tal vez momentánea o puede ser así fortuita, ¿sí? Pero ellos saben que tienen que utilizar justamente, miren esa imagen, los elementos de protección. Acá debe tener sus guantes, sus barbijos, sus cofias, sus, sus protecciones, ¿no? Que pueden ser totales, que pueden ser tal vez hasta la nariz nada más, ¿sí? Las gafas, ¿sí? Cuando se hace un trabajo con químicos. Y después tenemos estos otros riesgos ergonómicos que dependen mucho con los movimientos forzosos, ¿sí? Si es que lo realizan, aunque actualmente hay muchísimas máquinas que hacen este trabajo que es mucho más pesado, ¿sí? Pero en algunos ámbitos se debe hacer con la ayuda de determinadas máquinas, ¿sí? O puede ser también en los ambientes administrativos donde pasan muchas horas de trabajo y no tienen una postura que permita, ¿no? Cuidar y preservar la columna, ¿sí? Y muchas veces los panajes, como siempre les digo, ¿no? Se utilizan mouse, malas posturas, ¿no? Y después tienen estos otros, ¿no? Los riesgos mecánicos que ya están directamente relacionados, ¿no? A los elementos, a las máquinas, ¿sí? Que no están en óptimas condiciones y que ustedes van a hacer ese fichado, ese control, ¿por qué no se hizo? Esa máquina ya no funcionaba, estaba haciendo ruidos que no eran los comunes, ¿sí? O tal vez como vimos en el ejemplo nosotros, que logró, ¿no? Atrapar un brazo de algún trabajador y ya había indicios de que esa máquina no estaba en condiciones, ¿sí? Y después tenemos acá los riesgos ambientales que la ley lo menciona, ¿no? Que debemos preservar, debemos cuidar el medio ambiente, ¿sí? Estos los tenemos que estudiar uno a uno nosotros, ¿sí? Vamos a ver si podemos hacer alguno, ¿no? Porque son muchos, no creo poder terminar,
porque son demasiados, son como 6 que los tenemos que analizar. Vamos a ver por lo menos uno o dos que podamos ver hoy, así llegamos a la fecha de poder rendir los temas antes de salir de vacaciones. Fíjense acá, tenemos los riesgos biológicos en ese caso. ¿Cómo se originan? Bueno, acá tenemos, son esas eh, microorganismos, ¿sí? Muy, muy pequeñitos, que son seres vivos en este caso, ¿no? Y que pueden verse solo a través de los microscopios. Son invisibles, ¿sí? Pero acá, ¿cómo los vamos a observar? Cuando tienen enfermedades, el personal empieza a tener diferentes problemas de salud y los análisis, ¿no? Lo pueden mencionar, ¿sí? Y acá nosotros tenemos, fíjense, que son los microorganismos o también nosotros podemos llamarlos de esta manera, contaminantes biológicos, ¿sí? Los contaminantes biológicos son las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos. Tiene dos nombres, ¿sí? O un sinónimo en ese caso. ¿Cómo se transmiten, no, estos microorganismos? Bueno, ¿no? A través del contacto, ¿sí? Que pueden ser las instalaciones que no estén higiénicas, que estén contaminados. Y nosotros vamos a ver normalmente estos tipos de enfermedades, ¿no? Hepatitis, ¿sí? En el ámbito laboral. Ya los otros que tengan que ver con el HIV ya es otro tipo, ¿no? De enfermedades, pero hay que cuidar y preservar en este caso cuando las personas se cortan, ¿sí? Es otra, sí, otra circunstancia a estar atentos, pero el uso, ¿no? De los guantes, dependiendo del ámbito de trabajo, va a ser la dureza, ¿sí? La protección que van a tener. Esto también es muy común, ¿no? La tuberculosis es otro aspecto que tal vez es una enfermedad de hace muchos años, ¿sí? Pero se observa bastante en estos ámbitos, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajador cumple muchísimas horas de trabajo, no está bien alimentado, ¿sí? Y puede repercutir en este tipo de enfermedades. O tal vez que nosotros lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando estaba sí o sí fijado los análisis del agua, ¿sí? Bueno, acá también, ¿no? El agua que era para consumo humano, que tenía un control, un tiempo, ¿sí? No se ha realizado. O tienen, ¿no? El riego o el uso de esa agua no es potable, ¿sí? Bueno, esto no puede suceder. No puede suceder porque ustedes hicieron ese control. Después puede darse, ¿no? Estos problemas decimos nosotros, de calidad del aire, cuando tenemos lugares que están totalmente cerrados, donde no se cumple la cantidad de trabajadores que debe tener en cada zona. La ley lo menciona, ¿sí? De acuerdo a las dimensiones, cuántos son las personas que van a estar en ese lugar. Y la ventilación, ¿no? Aquí tenemos diferentes medios, ¿no? Para lograr una muy buena calidad de aire. El manejo deficiente de los residuos, esto es otro, ¿no? Pero bueno, acá se hace un trabajo bastante controlado, pero lo tenemos que mencionar, ¿sí? Por si no se presenta. Y es muy frecuente en estos ámbitos, ¿no? En los hospitales, en los laboratorios y en las industrias ganaderas, donde ustedes sí pueden ejercer. En las alimenticias, seguro que sí, porque están en contacto, en este caso, con carnes, ¿no? Bueno, con verduras, ¿no? Entonces es muy frecuente que observemos estas bacterias, estos virus, estos hongos y estos parásitos. Bueno, es muy común en este ámbito, ¿no? En el sector veterinario, pero nosotros vamos a ir a las industrias ganaderas y alimenticias, a donde ustedes pueden ejercer. Eso sí.
Y aquí van a poder ver la prevención. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros? ¿Se imaginan cómo? Ya la vimos infinidades de veces. Hay una manera de evitar muchísimas enfermedades, ¿no? Uno es la higiene, seguro que sí. El uso de los EPP, ¿no? Guantes, barbijos, gafas, cofias, ¿no? Que hacen que el trabajador esté cuidado en ese momento. Y las medidas de higiene, que ustedes también las van a controlar. Aquí también tiene mucho que ver con la vacunación. A ver, este es otro tema. Vacunación. Palabra que hay personas que están a favor, otros que tal vez no. Pero cuando uno está trabajando en zonas donde sí o sí tienen que recibir la vacunación, supónganse, la común en estos ámbitos es la de tétanos, ¿no? Porque están en contacto con herrumbres, ¿sí? Entonces, sí o sí se solicitan las vacunaciones. Y últimamente era la vacuna de COVID, ¿sí? Que en esa época sí o sí tenían que tener cada trabajador una o dos dosis, ¿sí? Mejor si tenían todas. Pero también ahí hay un tema que si quieren en algún momento lo podemos tratar con respecto a las vacunas. Y esto también es importante. Esto lo hacen ustedes, ¿no? Capacitación en prácticas seguras, concientizando a los trabajadores, ¿sí? Eso sí o sí lo vamos a hacer. Acá mejor si tienen la presencia de, como siempre digo, un médico, un paramédico, ¿no? Que pueda dimensionar o agrandar las situaciones como para que el trabajador pueda comprender lo que está sucediendo. Bueno, nos van a quedar los ergonómicos, ¿sí? Nos van a quedar los psicosociales, nos van a quedar los físicos, los químicos, los riesgos tecnológicos, que también no nos tenemos que olvidar de también incorporarlos en este caso, ¿sí? Porque ustedes pueden trabajar en estos ámbitos. ¿Cómo ustedes pueden lograr esa prevención? ¿No? Acá vamos a hacer una pequeña mirada, cómo podrían hacerlo, ¿sí? Y nos va a quedar después los riesgos eléctricos y los riesgos ambientales. Esto sí o sí, la próxima semana tiene que estar finalizado, ¿sí? Así podemos ver enfermedades, ¿sí? Enfermedades laborales, y ahí ya podríamos cerrar, ¿no? Ese módulo. Yo por lo pronto les voy a dejar ya habilitado el material de estudio, ¿no? Como para que este fin de semana, si pueden, hagan una lectura de riesgos, ¿sí? Preparándonos para el próximo examen, ¿sí? Ahí quiero dejárselo ahora mismo, antes que me olvide. Si no me olvido. No les dejo el material de estudio, ¿sí? El material de estudio les dejo, no las clases. Ahí está, estaba por decir al revés. Y ese nada más. De enfermedades no les dejo todavía, no porque no las vimos, ¿sí? Pero a ver si les puedo dejar, aunque sea no, ahí nomás, nada más, porque la clase, el Power todavía no lo he terminado, ¿sí? Entonces, una vez que lo finalicemos, se los puedo otorgar. ¿Les parece? A ver qué me dicen. ¿No los aburrí? No creo, ¿cierto? Hay muchísima información para contarles en esta área, ¿sí? ¿Qué dicen? A ver, cuéntenme. A ver, o no, o lo vivieron, lo viven en sus ámbitos de trabajo, tal vez, seguro todos estamos expuestos a algún riesgo. Yo, a ver, en mi caso, estoy expuesta a riesgos, bueno, a ver, biológicos, ergonómicos,
y nada más diría. No, y bueno, psicosociales. Psicosociales, ¿quién no? ¿Quién no tiene algún conflicto o alguna disputa con algún compañero de trabajo, ¿no? O el ambiente no es favorable. Seguro que sí. No podemos decir que es hermoso el ámbito donde nosotros trabajamos. No, no es así. No, seguro una diferencia podemos tener, ¿sí? ¿Se quedaron mudos? A ver, díganme, ¿o no? Quedaron impactados de este tema. Seguro que sí. Bueno, les dejo entonces para que puedan leer y recuerden, el 18 de diciembre, que es nuestro último, nuestra última clase de este año, vemos enfermedades. Ahí tendríamos que terminar, ¿sí? Y retomamos en febrero. Y rinden. Y les dejamos ahí abierto. Dejo abierto recuperatorio, ¿no? Cuestionario, y dejo después de unos días recuperatorios. Así ustedes lo puedan rendir y no tienen ningún problema, ¿sí? ¿Estamos? A ver, díganme. Ahí veo que alguien escribió algo. O estaba de antes, no sé. Con respecto a la materia, dice, le preguntaba respecto a la materia de recursos humanos. ¿Usted también da clase? Sí, sí, ese también, ese curso está a cargo mío, está buenísimo también. No porque lo dicto yo, sino porque es muy lindo los temas que vemos. Sí, es buenísimo. Y se relaciona mucho, ¿no? Con nosotros, ¿no? Vieron que yo voy haciendo una comparación, ¿sí? Trabajo conjunto. Y en recursos humanos también mencionamos la relación con otros departamentos, ¿sí? Administrativos, y también mencionamos, en este caso, el nuestro. Hay una relación conjunta, ¿sí? Seguro que sí. Ahí te contesté, Leonel, seguro que eso me preguntabas, ¿no? Pero ahí está, ahí tenés mi respuesta. Bueno, me voy, ¿sí? Tienen todo para leer, ¿sí? Y la próxima, ustedes me preguntan si tienen Sí, dudas, ¿sí? profe, Y disculpe, prepárense para redes. mi duda Sí, decime, era respecto a la materia de cómo lo sí, cursaba usted, que actualmente usted está cursando sí. esa materia, pero se vienen las vacaciones. El inicio fue en noviembre, mes pasado, eh, eh, que bueno, obviamente sí, esto conlleva a un transcurso de 6 meses, que esta cual, bueno, sí. terminaría en enero, febrero, marzo, abril, mayo. Terminás en mayo, terminás en mayo. Sí, a ver, mm, Y que supongamos yo tuvimos, antes que quisiera terminar esta materia que tiene, que hay si vos cupo, o para otros profesores, quisieras, o solamente usted lo está dando la materia. soy yo nada más, otra vez, no me querés ver, no me querés ver, sí, no, No, estoy sola, hasta ahora estoy yo no sola, la quisiera ver. No, yo le estoy preguntando por esa misma razón, profe, para tenerla a usted en cuenta, ya que obviamente cómo sí, explica y no, cómo dice no, las cosas. me vas a volver a ver, estoy yo ahí, y ese Ajá, curso se dicta los días lunes, a la siesta, los días lunes, sí, estás, ¿ver? claro, pero ¿qué es lo Ya que te digo, pasa? Es que a mí no me sirve tener los dos en paralelo, sino que antes que termine se habría una nueva fecha de iniciación de clases, ya sea en abril, marzo, abril. nosotros ahora están inscribiendo para marzo. Ya están abiertas Ajá, las inscripciones. Ya están usted, para congelar la inscripción. en ese caso, usted está en el cupo de marzo. Sí, 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 Ah, sí. ah, bien, Sí, ese sí, era el sí. incógnito que yo tenía, no, ni algo en duda, por eso era mi pregunta. Porque la Ahí te materia doy. de seguridad y higiene también equivale a algo de recursos humanos. Sí, está muy relacionada. Y mira, tenés una súper ventaja que todavía estoy entrando en el campus de los chicos de
recursos humanos no rindieron cuestionario todavía. No rindieron. Ahora estoy viendo el horario. No. Sí, igual de todas Lo formas, yo rinden. no lo voy a hacer paralelo, sino que voy a iniciar No, nuevamente desde cero en marzo. sí. No, porque te vas a complicar y después no sabes para dónde ir. Es así. Obviamente. Además, Una cosa a la vez. recuerden que más adelante, cuando ya tengan eh, módulos más o menos 5, ustedes ya tienen el trabajito de aplicación y ese lleva mucho tiempo de realizarlo. Entonces ahí, cuando hacen muchos cursos a la vez, no saben para dónde disparar. ¿Cuál hago? ¿Este hago? ¿No hago? Lo digo porque ya pasó con varios alumnos. Vale, empezar uno, termino, tranquilo, y sigo otro. Si no hay apuro, no hay apuro de hacerlo. Pero ahí les dejé el dato. Lo único bueno que es congelar la cuota. Que escuché en la reunión que hubo el otro día, congelas la inscripción y la cuota. Creo que es así. Ellos manejan la parte administrativa, yo eso no lo sé. No está en el Profe, pensamiento. acá el otro día hablamos, yo hablé con el referente y se congela la cuota hasta finalizar el curso. Ahí cuando nosotros nos mandan el comprobante de pago de la casa del alumno o la casa central del instituto, dice promo congelada. Ahí está. Ah, buenísimo. Ese es Promo Amigo. Promo amigo, yo estoy con Michelle, sí. Claro. Ustedes sí, abonando hasta el 10. Sí. ¿Viste? Aprendí todo. Los chicos me comentan, entonces yo sé. Por eso sí. Sí, es así. En tu caso, sí. Y recuerden que siempre pasa, cuando van a rendir los finales, les falta mucho a ustedes, pero pueden pagar el certificado mitad y mitad. ¿Sí? Si no, pues después se junta todo y tampoco lo pueden pagar. Ustedes terminan en mayo. Pagar en abril la mitad del certificado y en mayo pagan la otra mitad, también está buenísimo, ¿no? Eso es otra manera de hacerlo. Para que no tengan problemas con el dinero. El otro día el director del instituto, el profesor Álvaro Domenech, fue profesor mío y de Michelle de Sí. closer de venta. Entonces él, el inicio del curso este de seguridad y higiene, él dice, aprovechen enero para pagar el certificado ya que estamos de vacaciones. Está muy buena la idea. Bueno, Es como abonar la cuota del mes. claro. Bueno, está bien, pero gastale las vacaciones, che. Gastale las Así es. vacaciones. Claro, después empezás el año y ya está. Digo, Teóricamente, estoy ¿usted en también contra de lo que usted quiere. se van las vacaciones o sigue con la rutina del trabajo? Y sí, también. Bueno, ahí cada uno decide, ¿no? Su economía, cómo puede administrar el dinero, ¿no? Para que alcance, ¿no? Y poder concluir bueno, con sus cuentas y los cursos, ¿no? Profe, me voy despidiendo hasta la Y yo próxima también. clase. Que tenga un lindo fin Dale, de semana. Hasta luego. eso, sí, yo también Hasta me luego. voy. Podemos seguir. Tienen todo listo para que ustedes hagan la lectura, ¿sí? Bueno, nos vemos y a prepararse para rendir. ¿Cuándo rendimos? Adelante. ¿Cuándo rendimos, profe? El 18 de diciembre, el último cuestionario. Así les queda. Ok. Que tenga una excelente jornada, profe. Hasta luego. Dale. Nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias.